la reveladora y transformadora historia de Enoc, el profeta sagrado que fue llevado por Dios en el séptimo día de la creación. En un tiempo donde la oscuridad cubría la tierra y la incredulidad dominaba los corazones de los hombres, Enoc, el séptimo desde Adán, se alzó como un rayo de luz en la penumbra del pecado y la desesperación. Vivía en un mundo marcado por la decadencia, donde la corrupción reinaba y la justicia parecía lejana. Aquel pueblo, situado en las áridas tierras que muchos recordarían como un hogar de promesas divinas, estaba sumido en el caos. Enoc, un hombre justo y piadoso, caminaba día a día en comunión con Dios, orando fervientemente mientras los ecos de la maldad resonaban a su alrededor. Él sabía que su misión era vital. En un tiempo de incredulidad, debía ofrecer esperanza. Cada día, después de trabajar la tierra o cuidar de su familia, se retiraba a sus montañas, buscando la cercanía del Altísimo. Allí, en el silencio de la creación, Enoc experimentaba visiones que no solo fortalecían su espíritu, sino que también le mostraban el futuro de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En las noches estrelladas, cuando la oscuridad se adensaba, Enoc, en su oración, vislumbraba la llegada de un juicio, un tiempo señalado donde la tierra enfrentaría su propia corrupción. Las imágenes de sus visiones lo llenaban de un fervor inexplicable. ¿Podría él, el único que caminaba en luz, advertir a su pueblo? La lucha era intensa. La resistencia de su propio corazón se alzaba contra aquellos que consideraban sus advertencias como locura, pero su fe, como un ancla en tormenta, persistía. Con cada día que pasaba, Enoc se convertía en un faro de esperanza en medio de un mar de oscuridad. Hablaba con sus hijos, instándolos a seguir la senda del Altísimo, mientras su corazón ardía por la salvación de su familia. La voz de su conciencia resonaba con fuerza, desafiándolo a nunca rendirse, a perseverar en la fe. Sin embargo, el eco de la maldad envolvía a su comunidad, dejando un rastro de desesperanza y renuencia. Sin embargo, un día, en un momento de luz divina, Enoc escuchó la voz del Creador que le decía: «Camina conmigo». La revelación trajo consigo un súbito entendimiento, y su alma fue inundada de paz. Era el llamado a ser un testimonio visible, en un tiempo donde lo divino se tornaba banal. A partir de entonces, Enoc comenzó a hablar sin miedo, a exponer la verdad que había sido entregada a su corazón. Así, durante años continuó su andar con el Señor. Sus actos de fe resplandecían como la luz de la mañana, desafiando la oscuridad en la que estaba inmersa su gente. Enoc, llenando su corazón de valentía y compasión, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de las promesas divinas. Finalmente, mientras el tiempo cumplía su curso en la tierra, Enoc fue llevado por Dios. No conoció la muerte, sino que ascendió ante la mirada atónita de aquellos que habían dudado de él. En ese instante, el cielo y la tierra se unieron, y con su partida dejó en su pueblo una pregunta resonante: ¿cómo responderían ante la última oferta de salvación que Dios les ofrecía? Así se queda el eco de la fe, el desafío a los corazones perdidos a volverse a la luz. La historia de Enoc, un hombre que caminó con Dios, es un recordatorio eterno de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar y guiar hacia la salvación. El reino de los justos. Los días se sucedieron después de la partida de Enoc, y aunque había ascendido a la presencia del Altísimo, su legado permanecía en la memoria de su pueblo. Las palabras de Enoc, pronunciadas en medio de la oscuridad,
resonaban como ecos en los corazones de los que quedaron. Sin embargo, el tiempo, como un río caudaloso, arrastraba consigo la esperanza y la fe de muchos. La corrupción se avivaba y la incredulidad se hacía más fuerte. Entre la multitud de hombres y mujeres que vagaban por las sendas olvidadas de Dios, había uno que se levantaba en la sombra de Enoc. Su nombre era Matusalén, el hijo de Enoc. Este hombre, marcado por la herencia de su padre, anhelaba ardientemente revivir la fe en su pueblo. Matusalén se dedicaba a recordar las enseñanzas que su padre le había transmitido, caminando con Dios como lo había hecho Enoc. Una tarde, mientras se encontraba en las colinas, recordando las visiones que su padre le había compartido, Matusalén sintió una intensa presión en su pecho. «El juicio se acerca», susurró su corazón. De repente, una nube oscura apareció sobre la tierra, y el viento trajo consigo un murmullo que sonaba como la voz del Creador. Matusalén, tembloroso, se postró en tierra, clamando: «Señor, ¿qué deseas que haga? Tu siervo escucha». Entonces, en su mente, las visiones de su padre se renovaron. Vio un gran diluvio, aguas que cubrirían la tierra, y escuchó la advertencia de que la humanidad debía volver a la senda de la justicia o enfrentar la destrucción. Con el fervor de un apóstol divino, Matusalén sintió la urgencia de actuar. «Debo advertirles», se repitió, «debo llamar a la gente al arrepentimiento». Comenzó a recorrer los pueblos y asentamientos, portando la antorcha de la verdad. Como una llama en la oscuridad, habló a los hombres y mujeres, recordándoles las enseñanzas de Enoc. «Volved a Dios», exclamaba. «Sus caminos son de justicia, su amor abunda para aquellos que se arrepienten. No permitáis que la maldad os atrape». Pero la respuesta que encontró no fue la que anhelaba. Muchos se reían, algunos lo desafiaban y otros lo ignoraban por completo. Matusalén, en su corazón herido, sintió que la desesperanza tentaba su fe. Sin embargo, recordando los pasos de su padre, se aferró con fuerza a la promesa de Dios. «Aunque duden de mí, yo confío en ti», susurró al cielo. «Muéstrales, Señor, tu justicia, o, si es posible, tu misericordia». Así, un invierno de frías nieblas se instaló sobre la tierra. Los días de testimonios no cesaban, pero la hostilidad crecía. Matusalén llegó a sentir el peso de su herencia. El legado de Enoc lo apremiaba hacia adelante. Fue entonces que, en una noche particularmente oscura, mientras oraba fervientemente en la cima de la montaña, un rayo de luz brilló sobre él y la voz de Dios resonó con poder. «Hijo de Enoc, tu clamor ha llegado a mí. El tiempo se ha cumplido. Este pueblo verá mi mano. Haré temblar los cimientos de la tierra y será un recordatorio de mi justicia y de mi gracia. Aún hay tiempo para que se conviertan». La revelación de Dios se volvió un nuevo norte para Matusalén. Durante años más, él continuó su labor. Su corazón rebosaba de un nuevo vigor, alimentado por la promesa divina. En su voz resonaban los ecos de su padre, y el temor reverente de Dios se revitalizaba en el corazón de los que escuchaban. Pero incluso en todo este clamor y fervor, una pregunta persistía. ¿Estarían listos para escuchar? ¿Reaccionaría el pueblo ante el aviso del Altísimo antes de que la sentencia se manifestara? A medida que la inquietud crecía y las nubes oscurecían el cielo, Matusalén comprendió que el tiempo estaba cerca, y con ese conocimiento un nuevo misterio se planteaba, uno de profunda gravedad, uno por descifrar. ¿Cuál sería el destino final de un pueblo que se había olvidado de su Creador? Un nuevo amanecer se asomaba sobre la tierra, aunque el día se presentaba sombrío. Matusalén observaba el horizonte con un profundo pesar en su corazón. Las promesas del Altísimo resonaban en su mente, pero también los rostros de aquellos que se negaban a escuchar. En su afán por difundir el mensaje de arrepentimiento, sintió que el eco de sus advertencias se perdía entre el bullicio de la incredulidad. Reuniendo a un pequeño grupo de seguidores leales, Matusalén se propuso hablarles sobre lo que había presenciado en la cima de la montaña. «No son solo palabras vacías», les decía con fervor. «La advertencia de Dios es clara.
La tierra perderá su capacidad de sostener a los malvados. Hebreos e hijos de Dios, recuerden las enseñanzas de nuestro padre Enoc, quien caminó con Dios y vivió en la luz de su presencia. Pero el miedo y la desesperanza comenzaban a hacer miese sobre el grupo. Una mujer llamada Naama levantó la voz. ¿Por qué deberíamos creer en un Dios que parece distante? ¿Por qué nos ha abandonado? Las palabras de Naama resonaron en las almas de muchos, inyectando dudas que eran difíciles de erradicar. Matusalén, con el peso de la responsabilidad, se inclinó frente a ellos, buscando las palabras que pudieran avivar la llama de la fe. Si tan solo vieran lo que he visto, si pudieran escuchar la voz de Dios en el murmullo del viento. La luz a menudo brilla más intensamente en la oscuridad. Aún en este tiempo de confusión, hay esperanza. Las ambiciones del hombre se volvían cada vez más vivas, mientras que los caminos de Dios parecían más lejanos. La tensión en la atmósfera creció, y la tierra comenzó a temblar levemente, un luminoso presagio que hizo estremecer el suelo, un recordatorio de que los juicios de Dios no estaban lejos. Con todas sus fuerzas, Matusalén exclamó: «No temáis, porque Dios quiere revelarse a nosotros. Arrepiéntanse, porque su mano se mueve ahora y está dispuesta a hacer grandes cosas». A medida que la gente se dispersaba, algunos más que otros comenzaron a ser tocados. Uno de ellos, un joven llamado Enoc, hermano de Naama, se mantuvo firme. «Yo creo en la promesa. Creo que Dios hará lo que ha prometido», dijo con una voz decidida, impulsando a otros a unirse a él. Si Matusalén ha visto algo, entonces no debemos ignorarlo. Sin embargo, los que se aferraban a su incredulidad aumentaban en número, atrincherándose en su propio egoísmo y maldad. En aquel momento, el cielo pareció abrirse un poco, y una sombra sobrevoló el lugar. La misma voz que habló a Matusalén tuvo eco en las profundidades de su ser. «He aquí, haré una señal entre los hombres, que los ciegos puedan ver. Mi propósito prevalecerá, y no será desviado». Matusalén, inspirado y fortalecido, prometió a su grupo: «No descansaré hasta que todos hayan escuchado la verdad. El tiempo se agota, la justicia se acerca, pero la gracia está al alcance de los que se arrepienten». Con renovado fervor, se dispuso a ir puerta por puerta, infligiendo valor en quienes se sintieron perdidos. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto firmamento, Matusalén se dio cuenta de que la tempestad no solo estaba en los cielos, sino también en el corazón de su pueblo. Pero la convicción quemaba en él. Tenía una misión divina que cumplir. Pero emergió un nuevo dilema que lo habitaba. ¿Podría el pueblo reconocer al Dios que estaba por venir, o se perderían entre la indiferencia y la falta de fe? Y así, mientras Matusalén continuaba con su labor, un gran secreto permanecía oculto en las profundidades del plan divino. ¿Qué señal enviaría Dios y cómo se manifestaría su justicia en última instancia ante la humanidad rebelde? El cielo se teñía de un manto profundo y la tensión pulsaba en el aire, mientras Matusalén se adentraba entre las gentes de su aldea, ardiente en su determinación por llevar el mensaje divino. La luz de las antorchas titilaba, mientras los rostros se mezclaban entre sorpresas y escepticismos. Matusalén habló con voz resonante: «La venida del juicio se aproxima. Clamemos al Dios de nuestros padres, que su misericordia nos alcance». Mientras sus palabras se deslizaban entre la multitud, algunos corazones comenzaron a abrirse, pero muchos más se aferraban a su incredulidad, burlándose del viejo patriarca. Uno de los más escépticos, un hombre de duro corazón llamado Lamec, se acercó con desdén. «¿Qué puedes decirme, viejo? La vida sigue y poco importa lo que hablas. Las tormentas son comunes y la vida es para disfrutarla en este mundo». Afligido por la ceguera de Lamec, Matusalén replicó: «Oh, Lamec, no veas solo con los ojos de tu carne. Hay algo más profundo. Toda la creación espera el día de la revelación. El Dios viviente está dispuesto a mostrarse». Mientras Matusalén se alejaba, la sombra arriba parecía intensificarse. Aquellas cosas no eran producto de la mera coincidencia. El cielo mismo parecía ser testigo del clamor de la tierra. En ese momento, Enoc,
el hermano de Naama, sintió un profundo impulso en su ser. Un fuego nacía dentro de él, y su aliento se volvió más firme que nunca. «Voy contigo, Matusalén», exclamó Enoc, su voz resonando con fervor. «La verdad debe ser proclamada, y no volveré a callar. Alguien debe ser la voz de aquellos que no tienen voz». Ambos se dirigieron hacia parte del pueblo, donde los padres y las madres reunían a sus hijos, quienes, atónitos, escuchaban las palabras de advertencia que provenían de los labios de estos hombres. «Escuchad, oh generaciones, la ira de Dios es inminente, pero su amor también se acerca a aquellos que se vuelvan a él», empezó Matusalén. Las palabras de Matusalén despertaron en muchos recuerdos de sus ancestros, las historias sagradas que hablaban de Enoc y su caminar con Dios. La fe de sus padres parecía soplar en el viento, y más de uno sintió un profundo anhelo de volver a conectar con el Creador. «Si solo supieran lo que espera», murmuró Enoc, «sabrían que el tiempo es brevísimo. En este día, Él enviará una señal». Las conversaciones continuaban, pero había un murmullo de desasosiego que reverberaba entre sus corazones inquietos. Mientras tanto, en las alturas, nubes oscuras se formaban como el presagio de un temporal. Aquellos que se reían la noche anterior comenzaron a sentir una extraña opresión en el aire. Dios, en su sabiduría, también se preparaba para un acto sublime. Y entonces sucedió. El cielo resplandeció con un fulgor deslumbrante y un relámpago atravesó la atmósfera que iluminó el rostro de aquellos que presenciaban. «Verán y oirán», resonó una voz poderosa que aseveraba desde las alturas, «y no podrán ignorar mi llamado». Esa aparición dejó a muchos temerosos y paralizados. Un estremecimiento recorrió la tierra, recordándoles que todo lo que comenzó también debe concluir. Muchos padres comenzaron a llamar a sus hijos. La incredulidad fue reemplazada por atisbo de esperanza. Matusalén, como un profeta verdad y luz, supo en su corazón que esto era solo una parte del plan divino en el que una gran señal estaba por ser revelada, porque a través de su linaje vendría la salvación que transformaría a la humanidad. «Pronto comprenderéis lo que está por venir, no teman», proclamó con gran autoridad. «Enoc, esta noche será testigo de algo extraordinario, porque el Altísimo se regocijará en aquellos que se vuelvan a él». Bajo ese cerco de nubes tormentosas, los ojos del pueblo miraban hacia arriba. La expectación de un milagro susurraba entre ellos, pero la mayor revelación aún estaba por llegar. ¿Qué significaba realmente ese resplandor del cielo y qué mensaje traía consigo para la humanidad perdida? El misterio permanecía, un secreto aguardando ser desvelado. De repente, un murmullo sutil se apoderó de la multitud. Una sombra se alzó entre las gentes. Era el anciano Matusalén, con un brillo divino en sus ojos cansados. En su corazón, un ardor inexplicable, como si el mismo aliento de Dios hubiera soplado sobre su ser, llenándolo de una unción poderosa. «El tiempo de la revelación se acerca», afirmó con firmeza, las palabras fluyendo como ríos de esperanza. «Prepárense, oh pueblo, porque el cielo ha decidido hablar. Escuchen, presten atención». El cielo, aún azulado por el fulgor de la aparición divina, continuaba su danza de sombras y luces. Enoc, incrédulo y mágico a la vez, sintió el eco de la voz de Dios resonar en su interior. «Oh, grande es el Señor! Cuán majestuoso es este momento destinado a cambiar el curso del mundo». La multitud, ahora temerosa y expectante, observaba a los dos hombres que, unidos en su fe, eran heraldos de lo extraordinario. Cada mirada, cada susurro se convirtió en un acto de anticipación. Un niño pequeño, de ojos grandes, con el rostro iluminado por la curiosidad, se acercó a Matusalén. «¿Qué significa todo esto, anciano? ¿Tendrá Dios piedad de nosotros?» Matusalén, agachándose, le sonrió a la criatura y le dijo: «Hay esperanza, pequeño. El corazón de Dios está lleno de amor, y su deseo es que regresemos a Él. Esta noche, a través de las señales, no solo seremos juzgados, sino que también seremos llamados a la salvación». Enoc añadió con voz temblorosa: «El Altísimo se acerca a nosotros. Dejen que el miedo no les detenga. Miren el cielo, porque el hecho de que esta oscuridad haya sido iluminada es una invitación a su misericordia.
Mientras los hombres del pueblo dudaban y murmuraban, una brisa suave soplaba entre ellos, como un susurro, recordándoles las promesas olvidadas y las antiguas memorias de sus ancestros. Muchos comenzaron a recordar la historia de Noé y el pacto que Dios hizo. Recordaron a Adán y a los sacrificios de Abraham. El peso de la historia empezó a caer sobre ellos, como la lluvia que precede la tormenta. De repente, un remolino oscuro se vislumbró en la distancia, y una voz profunda surgió de las nubes. «Estoy aquí», resonó, y la atmósfera se volvió electrizante. Momento llega, tiempo de prueba y tribulación, pero también de renovación. La humanidad está en el umbral de su redención, si tan solo se vuelve hacia mí. Matusalén y Enoc cayeron de rodillas, abrazando la tierra. La convicción de su llamado fue más fuerte que nunca. «Levántense», dijo Matusalén, «pueblo de Dios, miren hacia arriba. La señal está en camino. El tiempo se acelera, porque Dios ha decidido revelar su gloria con gran poder». Mientras la multitud se agolpaba alrededor, la tierra comenzó a temblar. Un rayo cortó el cielo, revelando un enorme fuego espiritual que brotaba de la tierra misma. «Todo aquel que tiene sed, venga. El que crea, recibirá su recompensa. Estoy levantando un linaje que cambiará el destino del mundo», clamó la voz. La noche era pesada, pero una luz brillante emergía del horizonte. Lo que estaba por venir transformaría el entendimiento de todos los hombres. Matusalén, con el corazón lleno de anticipación, gritó: «Esto es solo el principio. Lo que viene es mucho más glorioso. El cumplimiento de la promesa de Dios estuvo escondido entre las sombras, y ya es tiempo de revelarlo». Con cada latido del corazón de aquellos hombres y mujeres, un nuevo propósito crecía. La esperanza se encendía en sus almas. ¿Serían ellos parte de este milagro? La respuesta descansaba en su decisión de acercarse al Creador. Porque el plan soberano de Dios se despliega ante ellos, una profunda revelación que estaba a solo un susurro de distancia. ¿Qué nueva gracia será revelada en esta noche oscura y gloriosa? La multitud estaba sumida en un silencio reverente, como un mar en calma aguardando la llegada de la tormenta. Un estremecimiento recorrió a los presentes, cuando una luz deslumbrante surgió del centro de la oscuridad. Era un resplandor que no solo iluminaba el camino, sino que también parecía activar los recuerdos más profundos de aquellos hombres y mujeres: el sacrificio de Abel, la fe de Noé, el llamado de Abraham. «No teman», exclamó Enoc, aunque su voz temblaba con la intensidad del momento. «El Creador viene a ofrecernos no solo juicio, sino también compasión. Escuchen las palabras del Señor, porque Él es un Dios celoso y un Dios que transforma». Matusalén, levantando sus manos hacia el cielo, invocó el nombre del Señor con fervor. Ciertamente vendrá la redención. La historia aún no ha terminado, y sus promesas son eternas. El amanecer de un nuevo pacto se aproxima. A cada palabra, el aire parecía vibrar con una energía sobrenatural. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud, creciendo en volumen, mientras titilantes luces danzaban en el cielo. Aquellos que antes dudaban, ahora sentían agitación en sus corazones, un llamado que resonaba en sus almas como el sonido del cuerno que llamó a los guerreros a la batalla. De entre las sombras, una figura emergía. Era un ángel de luz, con vestiduras que brillaban como el oro. «He sido enviado», anunció con una voz que resonó en lo más profundo del ser de cada uno. «El compostora del cielo ha sido activada. El tiempo de juicio y compasión se entrelazan. La tierra clama, y yo traigo un mensaje del Altísimo». La multitud se mostró atónita, el asombro y el miedo mezclándose entre la gente. «No soy un mensajero de terror, sino de esperanza. Mirad, el tiempo está cerca. En este pueblo, el linaje que llevará a la salvación se levantará. Aquel que fue llamado a ser el hijo de la promesa ya se acerca». Los corazones comenzaron a palpitar en un ritmo acelerado. ¿Qué significaba aquel mensaje? ¿Qué linaje se estaba levantando? Las esperanzas y los temores en la multitud se enredaban, creando un sentimiento palpante de anticipación. «Examina tu corazón», continuó el ángel, «pueblo de Dios.
Cada uno de ustedes tiene un papel en el plan establecido por el Creador. Responderán a su llamado. Dejarán que su luz penetre en las tinieblas de su vida. Una mujer, de pie entre la multitud, alzó su voz. ¿Y qué de nuestras iniquidades? ¿Puede su gracia cubrir nuestros pecados? Su pregunta resonó como un eco en la vasta multitud. Su misericordia es infinita, respondió con solemnidad el mensajero del cielo. Él busca corazones dispuestos, no perfección. Si se vuelven hacia Él, habrá restauración. Las puertas de la gracia están anchas y abiertas. Él es fiel en cumplir su pacto. Mientras sus últimas palabras flotaban en el aire, Matusalén y Enoc se miraron, llenos de un sentido de urgencia. La hora se aproxima, murmuró Enoc. Su plan se teje entre nosotros. Es un tiempo de preparación, y cada corazón cuenta. Aquellos con fe, con corazones agradecidos y dispuestos, serán parte de la obra maravillosa que se está gestando. Matusalén se volvió hacia el pueblo, con ojos ardientes de fervor. Esta noche será recordada. Un nuevo linaje de esperanza se levantará, y con él la luz del mundo brillará en las tinieblas. Prepárense para recibir lo que su Creador tiene para ustedes. Así la multitud clamó, levantando sus manos hacia el cielo. Con cada oración sentían que lo sagrado descendía, que la promesa de Dios se estaba acercando. El aire vibraba de anticipación, y el cielo parecía reflejar la alegría de la tierra. Pero entre todo el clamor, un susurro, apenas audible, emergió del ámbito divino. ¿Estás dispuesto a seguir el camino que he preparado? La historia de la redención aún no ha terminado, y los corazones que se abran a mí recibirán revelaciones que cambiarán el destino del pueblo. Una sombra de misterio envolvía el entorno, mientras el pueblo reflexionaba sobre la profundidad de esas palabras. ¿Qué planes cubrirían sus vidas y qué irían a descubrir cuando finalmente se volvieran a su Creador? Las preguntas permanecían abiertas, pero la respuesta de Dios aún estaba en las alas del tiempo, aguardando su revelación en esta noche tan esperada. El tiempo transcurría, y la multitud seguía en un estado de asombro, con los corazones latiendo en sintonía con el mensaje celestial. La luz resplandecía intensamente, y el ángel, con voz resonante, continuó hablando, cada palabra cargada de significado divino. Escuchen con atención, pueblo de Dios, dijo el ángel, sus ojos ardían con la pasión del Creador. Aquel que será el agente de la redención, no es solo un nombre, es un linaje. Es un pueblo elegido que recuerda a los que les precedieron, aquellos que vivieron en fe y de acuerdo a su voluntad. Así como Noé encontró gracia en los ojos del Señor, así también ustedes encontrarán sustento en la promesa. La multitud estaba estupefacta. Miradas se cruzaban, y algunos comenzaron a murmurar en voz baja. Enoc, sintiendo la inquietud en el aire, pidió a la multitud que guardara silencio nuevamente. Soy solo un hombre como ustedes, imperfecto en mi camino, mas el Señor ha sido mi guía. En mi caminar, he visto la gloria de su misericordia, y la manifestación de su poder. Así como fui llevado a la comunión con Él, de igual manera la gracia está disponible para ustedes, continuó. Hay un llamado que no se puede ignorar. ¿Qué responderán? Esta es la hora de la entrega, esta es la hora de la transformación. Aquellos que están dispuestos a cambiar y a dejar sus viejos caminos, serán hallados en el círculo de su promesa. Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a resonar como un eco en los presentes. Una ola de compasión y arrepentimiento comenzó a fluir entre el pueblo. Muchos caían de rodillas, sintiendo la urgencia del mensaje. «Oh Señor», clamaban, «perdona nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, que venga tu gracia sobre nosotros». El ángel, observando el impacto de sus palabras, exclamó con fervor, «Esta es la cosecha del corazón quebrantado. La mala hierba del pecado está siendo removida, y el campo está preparado. Las semillas de justicia están listas para brotar en medio de ustedes. El tiempo está cerca, la luz pronta a brillar entre las sombras». Sin embargo, de entre la multitud, un hombre que se hallaba atrás levantó la voz, interrumpiendo el fervor. «Pero, ¿quién seremos nosotros cuando llegue la hora? ¿Qué si nuestros corazones están llenos de muerte y desesperación?» El ángel, sin titubear, contestó con una serenidad que tranquilizó las almas atribuladas. «El hombre no se define por su pasado,
sino por su respuesta al amor del Creador. Recuerdan las palabras de Isaías, quien dijo: de una raíz seca brotará un vástago. No importan tus cicatrices, la gracia puede restaurar y transformar. La multitud quedó en un silencio profundo. La luz del cielo comenzó a intensificarse, reflejando esperanza y renovación. Un nuevo pacto se está desprendiendo de este momento sagrado, proclamó Matusalén. Serán tomados de la oscuridad a la luz. Y no olviden, hijos de Dios, que la siembra de la fe durará por generaciones hasta que llegue el prometido. Mientras sus voces se unían en alabanza, una nube de gloria comenzó a descender de lo alto, envolviendo a todos en un abrazo sobrenatural. Los rostros se iluminaban y la atmósfera vibraba con la inminente llegada del misterio que cambiaría el curso de la historia. Escuchen, pueblo, entre ustedes hay un escogido, dijo el ángel, su voz elevándose aún más. Aquel que tiene el poder de desatar náufragos sobre la tierra y reconciliar almas con el Altísimo. ¿Están listos para soportar el peso de esta revelación? La verdadera historia de la salvación se desatará ante ustedes, pero requerirá que respondan al llamado con valentía y fe. La multitud sintió una agitación profunda, tan palpable como la luz misma. Un eco de expectativa llenó el aire. El futuro vibraba con promesas sin explorar, un camino de redención por delante. ¿Quién sería el elegido? La pregunta pendía en los corazones. No era solo el futuro de un linaje, era el futuro de toda la humanidad. Y así, con el viento soplando suavemente y el cielo alcanzando su culminación divina, la historia de redención continuaba, envuelta en más misterio. Y he aquí lo que no saben aún sobre el plan soberano de Dios, susurró el ángel mientras la luz parpadeaba, dejando a la multitud en un anhelo inquietante por descubrir que nuevas maravillas estaban por llegar. La multitud permanecía en silencio, asimilando las palabras del ángel, como un mar en calma que espera una tormenta. La nube de gloria giraba a su alrededor, y con cada susurro, el aire se tornaba más denso con la presencia del Altísimo. Era un momento decisivo, como el crujir de la tierra antes de un gran terremoto. «Oh Dios de nuestros padres», clamó Enoc, su voz resonando con una mezcla de emoción y reverencia. «Estamos en un tiempo de preparación. La angustia de nuestros corazones anhela la llegada del prometido. Mas, ¿cómo sabemos que estamos listos?» El ángel, que había mantenido la mirada fija en la multitud, alzó una mano en un gesto de calma. Verdad es que por medio de sus corazones quebrantados serán purificados. Recuerden, el fuego de la prueba avanza hacia el oro cuando es refinado. Este será el tiempo de su prueba, de su entrega plena, donde el viejo se despojará para que el nuevo surja. De repente los cielos temblaron, como si el mismo universo sintiese aquella declaración. Una luz que parecía más brillante que el sol emergía de la nube, y del corazón de aquella manifestación se escucharon palabras que resonaban con autoridad y amor. «He aquí, mi pueblo, una nueva era está emergiendo. No temas, ya que en su debilidad es donde yo me mostraré más fuerte». Las palabras penetraron en cada alma, y muchos caían de rodillas, cubriendo sus rostros en el polvo, clamando por misericordia. «Bendito sea el Señor, ten piedad de nosotros». Clamaban mientras el ángel se movía entre ellos, sus alas resplandecían como brasas en la noche. «Pero atended», dijo el ángel, «por cada uno de ustedes hay un papel en este gran relato. La historia de redención no es solo para observar, sino para ser llevada a cabo. El susurro de su llamado ya se ha escuchado, pero requerirá compromiso. ¿Acaso están listos para seguir a cualquier lugar donde el Señor los dirija?» La multitud absorbía cada palabra, el eco de la pregunta resonando en sus corazones. Enoc se erguía, levantando las manos en un gesto de consagración. Que cada hombre, cada mujer se levante en fe, en absoluto reconocimiento del llamado. Sabemos de las promesas que han sido escritas en el libro de la historia y el destino. Él nunca fallará.
Mientras esto sucedía, una sombra se cernía sobre el horizonte. Un susurro en el viento hablaba de tormentas por venir, de luchas que precederían a la llegada de la salvación. La preocupación se mezclaba con la esperanza, pues en el fondo de sus corazones comenzaba a nacer el anhelo de un futuro. Pero aquí está la verdad que todavía no conocen, continuó el ángel, su voz resonando como el trueno. Uno de entre ustedes es la clave de este misterio. Aquel cuyas manos llevarán la marca del sacrificio, cuya vida será un faro para las naciones. ¿Quién estará dispuesto a guiar a los perdidos hacia la luz? El aire se llenó de una tensión palpable. Los rostros miraban ansiosamente, tratando de entender, esperando que el tiempo revelara la identidad de aquel escogido. Un lamento profundo se elevaba, y la congregación clamara en voz alta a Dios, buscando su voluntad. En medio de la expectación, Enoc miró hacia lo alto, orando por discernimiento. Oyó en su espíritu la voz divina, fuerte y clara. Habrá sufrimiento, pero mediante el sufrimiento la gloria será revelada. No teman, el camino será arduo, pero yo estaré con ustedes hasta el fin. En aquel instante, una certeza envolvió a la multitud. La luz brillaba aún más y sus corazones comenzaron a latir juntos en anticipación de lo que Dios estaba por hacer. El misterio se adensaba, como el aroma de un festín preparado, a la espera de ser servido. Y he aquí, el tiempo de revelación se aproxima, proclamó el ángel, mientras la nube de gloria se disipaba lentamente. Pronto entenderán toda la profundidad de este plan soberano de Dios, y en la llegada del prometido hallaréis la salvación que no solo transformará a uno, sino a muchos. La historia no termina aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa inquebrantable. La ansia por el futuro reverberaba en los corazones de aquellos presentes, mientras el misterio de la salvación se desplegaba ante ellos, como un mapa divino aguardando ser explorado. La multitud seguía abrumada por la poderosa presencia del ángel, y el eco de sus palabras resonaban en su interior. Enoc, fervientemente lleno del Espíritu, dirigió la mirada hacia su gente, quienes estaban sumidos en profundas reflexiones. Las preguntas sobre el futuro y la identidad del escogido reverberaban en sus corazones, como un tambor en la lejanía. «Escuchad», exclamó Enoc, su tono lleno de fervor. «El tiempo se acerca, y cada momento que pasa es un paso hacia la realización de las promesas que el Señor nos ha dado. El anhelo de corazón que hoy sentimos es el eco del cielo que llama». Las miradas ansiosas se entrelazaban entre los hombres y mujeres mientras fluía un murmullante clamor. Algunos, abrazados al suelo, pedían con lágrimas por revelación y valor para afrontar lo que el futuro deparaba. La nube de gloria que había envuelto su congregación comenzaba a brillar con más intensidad. Las sombras de la preocupación se disipaban ante la luz divina. El ángel, después de un breve momento de condescendencia, habló de nuevo. La autoridad en su voz era inquebrantable. «Lo que viene es mayor que lo que ha sido. Preparad vuestros corazones para lo que se aproxima, porque el camino de la redención no solo se abrirá ante uno, sino ante una multitud». Un aire de expectativa eléctrica pasó por la multitud. La presencia de Dios, como un viento suave, comenzó a moverse entre ellos. Pronto será revelada la escogencia del que llevará la carga sagrada. Se levantará uno puro, uno que no tema a la adversidad. Tendrá un corazón para las naciones y sus manos serán las manos de amor y de sacrificio. Las palabras del ángel acariciaban la angustia de muchos, sin embargo, en lo profundo, la inquietud persistía. Enoc, sintiendo el peso emocional del momento, buscó claridad en la voz de Dios. En ese instante, una luz más intensa brilló en el cielo, y como respuesta a su clamor, el Señor le susurró al corazón. «Enoc, un pacto se está forjando. Mi joven siervo, que está entre ellos, será utilizado para mi gloria». Los congregados sintieron una ola de poder y entendieron que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que habían imaginado. Algunos se inclinaban, sintiendo la vida misma brotar desde sus entrañas, mientras otros esperaban con ansias la revelación de aquel que sería el portador del mensaje divino. «¿Quién será el llamado?», preguntó uno de los ancianos, su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo lo reconoceremos y qué señales nos mostrarán el camino hasta él?» «Las señales vendrán», respondió el ángel, su voz resonando en el aire como un trueno divino. «Por medio de él, las palabras de los profetas se cumplirán, y por medio del sufrimiento,
su luz brillará con mayor fuerza. No solo será un hombre entre hombres, sino el enigma de la salvación a través de la tribulación. Un profundo silencio llenó el espacio. Los corazones latían ansiosos, sumidos en la búsqueda de entendimiento. Enoc, sintiendo que la ansiedad se convertía en un canto de esperanza, continuó. Hermanos, la elección de uno entre nosotros es la obra del Altísimo. Cada lágrima, cada súplica, traerá consigo fortaleza para lo que vendrá. Dios es el autor y consumador de nuestra fe, y en su providencia, las cadenas de la desesperanza serán deshechas. Mientras las últimas palabras de Enoc resonaban, la nube se descendía suave a su alrededor como un abrazo divino, revelando al grupo un destello de lo que estaba por venir. Un brillo dorado comenzó a danzar ante ellos, un símbolo de algo más grande, algo que preanunciaba la llegada de luz. En este día, concluyó el ángel con solemnidad, comienza un nuevo capítulo en la historia. El que estará entre ustedes será el puente hacia las promesas de salvación. Aún en medio de la tormenta, la obra del Creador se manifestará. Nos vemos en el próximo amanecer, donde se completará la revelación de su plan soberano. Así, el ángel se elevó, disipando la nube de gloria, y aunque el fulgor se desvaneció, la llama de la anticipación perduraba en el corazón de cada presente. Mientras volvían a sus hogares, una profunda sensación de unidad les unía. Aquellos momentos no solo marcarían su presente, sino el resplandor del futuro que los aguardaba. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una pregunta flotaba, lanzando ecos hacia el cielo. ¿Quién sería el elegido? ¿Y qué sacrificios les aguardarían en el camino hacia la salvación? La mañana que siguió se presentó con un matiz de expectación y reverencia. La tierra, aún vibrando con el eco de la presencia divina, respiraba en un silencio sagrado. Matusalén y Enoc se reunieron con los suyos en la cima de la colina, mirando hacia el horizonte, donde las promesas de Dios parecían danzar entre las nubes. Aquella atmósfera repleta de asombro y anticipación renovaba el ardor de su fe. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Matusalén, dirigiendo sus palabras a los presentes. Estamos en el umbral de algo grandioso, y la revelación de lo que Dios ha planeado es cada vez más clara, pero debemos estar dispuestos a escuchar y a actuar. La multitud, atenta y expectante, cernía el silencio ante las palabras del anciano. Enoc, ahora más cerca de la comunidad, tomó la palabra. La historia de nuestra familia, el linaje del que venimos, es rica en promesas. Desde Adán hasta Matusalén, el Señor ha sido fiel, y hoy siento que nuestra entrega y obediencia son más necesarias que nunca. De repente, algo en el aire cambió. Una suave brisa sopló entre los presentes, trayendo consigo un murmullo que parecía ser la voz del Señor. El tiempo de espera ha culminado, resonó en su interior, como un susurro familiar. La tarea de preparar el camino ya comenzó, y mi propósito prevalecerá en esta tierra. Justo en ese momento, un joven se adelantó, con un brillo en sus ojos. Era Enoc, el hermano de Naama, quien había sentido la llamada a seguir. Yo quiero ser parte de lo que está por venir. Quizá no soy un anciano, pero estoy dispuesto a servir. ¿Qué debo hacer? El fervor en su voz desató una ola de murmullos entre la multitud. Matusalén, reconociendo la ardiente pasión del joven, sonrió y dijo: «Ese es el espíritu que necesita nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel, y Dios ha elegido a aquellos que están dispuestos a seguir su llamado». Los corazones comenzaron a palpitar con esperanza, y Enoc, sintiendo la urgencia del momento, agregó: «El pueblo necesita restaurarse. El arrepentimiento y la fe deben florecer en medio de la adversidad. Somos nosotros quienes debemos alzar la voz, anunciando la llegada de la misericordia que se aproxima». Mientras sus palabras encontraban eco en los corazones, se escuchó un retumbar, como el tamborileo de un desfile a lo lejos. La tierra pareció temblar, como si estuviera respondiendo a los anuncios de la llegada del Altísimo. El cielo se oscurecía a medida que se formaban nubes plenamente resplandecientes, y una luz brilló en el centro de ellas, como un faro en la tormenta.
Este fenómeno capturó la atención de todos, y una vez más, la voz de Dios reverberó desde lo alto. «Hijos de la promesa», dijo la voz potente, «he convenido un pacto que se desatará sobre esta tierra. El juicio se enfrenta con la gracia, y la salvación está al alcance. Estén preparados, pues el día que esperan está próximo». La multitud, ahora unida por una convicción renovada, sintió que la obra del Creador comenzaba a moverse entre ellos. Los que antes dudaban, ahora ardían con el fuego de la esperanza. Matusalén y Enoc, viendo el cambio en los corazones, se sintieron llenos de gratitud. «Vislumbramos el amanecer del nuevo tiempo», exclamó Matusalén. «La revelación se acerca y debemos estar listos». Y así, mientras el cielo continuaba su danza entre luz y sombra, una profunda revelación resonó en el espíritu de todos. «Preparad vuestros corazones», insistió Enoc, «porque el misterio del linaje divino está por ser desvelado, y en la elección de uno de entre nosotros, la historia de redención cobrará vida». Un silencio reverente se cernió sobre ellos, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Quién sería este elegido que traería consigo el cumplimiento de las promesas? Un aliento profundo recorrió la multitud, y un sentimiento de unidad, determinación y anticipación envolvió cada alma. Con cada día que avanzaba, las sombras de la incredulidad parecían retroceder ante la luz de la fe en crecimiento. Y mientras observaban al cielo, comprendieron que el tiempo de la revelación había llegado, donde la gracia y la justicia se entrelazaban en un plano soberano. Pero aún quedaba una incertidumbre inquietante. ¿Qué clase de tribulación precedería a la gloria de lo que Dios estaba a punto de realizar entre ellos? Esa pregunta resonaba en los corazones, un ecosistema espiritual vibrante que prometía una maravillosa culminación, a la vez que mantenía un profundo misterio sobre el plan soberano de Dios.